¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía. Comenzamos El Informante. Aunque bien contaminados, medioambientalmente hablando, se respiran en todo caso todavía aires de alegría en nuestro país con el triunfo de la selección chilena en la Copa América Bicentenario. Tema que por supuesto vamos a abordar también y lo vamos a hacer conversando con el Chapita Fuenzalida en un rato más y con Arturo Salá, el presidente del fútbol chileno. Eso va a ser un poquitito más adelante aquí en nuestro programa. Vamos a partir sin embargo con otro tema que también nos interesa y un montón, porque probablemente a usted como a mí, y si es que no a todos, probablemente a la gran mayoría quisiera que el país creciera económicamente más y que además ese crecimiento se tradujera en beneficios concretos para el bolsillo de todos y no de algunos. Bueno, la cosa es compleja, no estamos creciendo como quisiéramos, hay un desafío ahí, también hay un desafío en materia de inversión y también de empleo. El hombre que tiene, digamos, las herramientas y el desafío de provocar que ese crecimiento se genere es el ministro de Hacienda. Rodrigo Valdés lleva 14 meses en el cargo o por ahí, llega y lo hace en momentos complejos, con aguas muy turbulentas, a reemplazar al ministro de Hacienda anterior, Alberto Arenas. Pero si esa etapa, ese aterrizaje fue complicado, lo han sido especialmente más todavía los últimos días. Con él vamos a conversar en los próximos minutos, aprovechamos a saludarlo de inmediato. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Manuel. Ministro, pero antes, ¿cómo llegamos hasta aquí, a este puesto y en estos días también? Lo resume nuestro periodista Rodrigo Cid. Sí, juro. La llegada del PPD Rodrigo Valdés al gobierno ocurrió en medio de un complejo escenario político, cuando los casos Cabal, Penta y Soquimich golpeaban con fuerza tanto al oficialismo como a la oposición, dejando víctimas de lado y lado. El desembarco de Valdés a Teatino 120 marcó además un hito. Nunca antes, desde 1990, un ministro de Hacienda había sido removido de su cargo. El socialista Alberto Arenas fue el primero. Es imposible no concluir que los problemas políticos que estamos viendo han tenido efectos económicos. Yo creo que es fundamental para un país, ¿no es cierto?, y sobre todo para un gobierno, lo que es la estabilidad de un ministro de Hacienda. Porque las políticas económicas, las políticas fiscales son de larga duración. Rodrigo Valdés en Hacienda, Jorge Burgos en Interior. Una dupla que para muchos encarnaba la moderación y la prudencia. La llegada de la templanza a Palacio para la tramitación de reformas emblemáticas. El crecimiento no está garantizado, tenemos que trabajar todos por ese crecimiento. Y eso incluye, por ejemplo, tener una reforma laboral equilibrada. Ha sido muy claro el ministro de Hacienda sobre el tema, no tengo más que agregar sobre eso. Sus palabras me interpretan de manera absoluta. Desde que llegó puso un acento muy relevante en poner esa mirada de mediano plazo, en transmitir que los recursos disponibles hoy y a mediano plazo son acotados y por lo tanto que era necesario ajustar las expectativas respecto del programa y de lo que se podía financiar. Recuperar la confianza del empresariado, reactivar la economía, hacer frente a la inestabilidad de los mercados internacionales y contener las expectativas. Una tarea sin duda compleja, la del ministro Valdés. Se le ha visto menos o con menos brillo en otras áreas, buscando, por ejemplo, potenciar más la credibilidad en materia de crecimiento e inversión, mejorar las expectativas que siguen bastante bajas consecutivamente en el tiempo. Con Jorge Burgos ya renunciado, Rodrigo Valdés ha tenido que enfrentar duras críticas por el anunciado veto a la reforma laboral y el rechazo a la propuesta de sueldo mínimo por parte de la Cámara de Diputados con votos del Partido Comunista. Los ministros de Hacienda hay que tener mucho cuidado con lo que significa. Lo que he dicho, no hay que ponerle más piedra en el camino que la que le corresponde. Lo que dije el otro día, los ministros de Hacienda se acuestan con problemas y se levantan con problemas. Y su tarea, ¿no es cierto?, precisamente ordenar la casa. Un revés que para algunos incluso puso en duda el nivel de empoderamiento del titular de Hacienda. Tenemos que tener un ministro de Hacienda con piel de elefante. Es decir, que sea, no se sienta afectado, ¿no es cierto?, sino que se sienta con poder y con suficiente poder, no para abusar, sino que para, en forma reflexiva, ¿no es cierto?, pueda llevar adelante la política económica que tiene que llevar. Es importante, pero también es importante que el gobierno entero se aglutine detrás de la importancia del crecimiento. Cuando a ti te falta financiamiento en mediano plazo, lo que tú estás diciendo es que necesitas generar más crecimiento para adherir más recursos al gobierno y él ha estado buscando cambiar ese foco. El reajuste del sector público y el presupuesto 2017.
los próximos desafíos de Rodrigo Valdés. Y todo esto con un dilema ya conocido: abrir la billetera en año de elecciones o contener el gasto fiscal. Al ministro hay que darle el respaldo, no para hacer cualquier cosa. Uno, si tiene alguna discrepancia, tiene la obligación de representarla. Y cuando el ministro de Hacienda, como va a suceder, con el respaldo de la Presidenta de la República y del Gobierno, presente la ley de presupuesto, nosotros tenemos que darle la plena aceptación, sin perjuicio de pequeñas correcciones que pueden hacerse. A la vuelta de Chile Day, el ministro logró un voto de confianza de las clasificadoras de riesgo, que yo creo que tuvo mucho de valor personal de lo que él logró allá. Y eso tiene directa relación con lo que se haga en el presupuesto, con que se logre avanzar en reducir los déficits estructurales y efectivos. Y esa tarea es la que se tiene que abocar en el presupuesto de este año. A ver, ministro, déjeme ir un poquitito hacia atrás, al comienzo de lo que nos relataba nuestro periodista Rodrigo Sida. ¿A usted nunca le gustó, de hecho me lo dijo en una entrevista en la Radio Duna, que se hablara de esta dupla Burgos-Valdés cuando llegaron ambos al gabinete al mismo tiempo, a pesar de que llegan, de hecho, juntos al gabinete? Porque decía usted, son un equipo y en este caso Burgos además es el que lidera ese equipo. Sin embargo, ese ministro Burgos se va y renuncia porque está cansado. ¿Cuánto le afectó la salida de Jorge Burgos? Bueno, me afectó porque es un amigo, hice un amigo en el gobierno, de muchos otros que tengo en el gobierno. Yo no conocía a Jorge, lo conocí en el gobierno y fue un apoyo muy importante. Nos llevamos bien, pero él tomó su decisión con la presidenta y ahora estoy trabajando con otro equipo, que es casi igual al anterior, pero donde está el ministro Fernández, que tampoco conocía, pero que estamos trabajando muy bien. ¿Tiene amigos en ese equipo? Sí, por supuesto. Pero no como Jorge Burgos. No, sí, yo tengo buenos amigos en el equipo político. De hecho, con Nicolás Izaguirre nos conocemos, no sé, es cuarta vez que trabajamos en la vida juntos. Ya, perfecto. Primera vez que no es mi jefe, sin embargo, somos padres ahora. Ahora, le pregunto, ¿usted está cansado? No, yo no estoy cansado, estoy con hartas ganas de seguir haciendo todo el trabajo diario que hacemos. Tengo un tremendo equipo en Hacienda. Esto no es un trabajo de una persona, son de equipos muy grandes, muy estables también. Chile tiene que valorar que tengamos, por ejemplo, una dirección de presupuesto con un montón de gente que pasa a los gobiernos y están ahí y cuidan la plata de todos. Ahora, y eso es muy importante. Más que con la dirección de presupuesto, sin embargo, con quien tiene que lidiar permanentemente un ministro de Hacienda es con los partidos políticos, muchas veces, no pocas veces. Y déjeme preguntarle si no le cansa, porque usted dice que no está cansado, pero no le cansa tener que estar lidiando con algunos sectores dentro de su propio conglomerado, de la nueva mayoría, que no necesariamente no comparten su posición. De hecho, una de las cosas que reconoció en una entrevista en Canal 13 Jorge Burgos fue precisamente que una de las gatillantes de su salida fue precisamente la posición más radical de algunos dentro de la nueva mayoría. En el fondo fue amigo. ¿No lo cansa eso? Yo diría que no me cansa, me frustra un poco algunas discusiones que no somos capaces de ponernos de acuerdo, tenemos perspectivas distintas, somos una coalición muy amplia que va desde la democracia cristiana y algunos en la democracia cristiana bastante más del mundo conservador del centro, hasta el Partido Comunista. Y en ese ámbito, de ese arco, bueno, hay muchas opiniones. Y lo que me frustra a veces es que a veces nos enredamos en tonteras, que no podemos avanzar suficientemente rápido, y algunas visiones a veces más anticuadas, en todo tipo de cosas. Yo me siento una persona relativamente moderna en todas mis visiones, y a veces me cuesta entender algunas posiciones que se quedan más al pasado. Póngame un ejemplo. De todo, desde temas morales hasta temas económicos. Ya, pero los temas morales generalmente no pasan por el Ministerio de Hacienda, no, salvo que haya que financiarlo. Pero dígame alguno que desde el punto de vista económico, usted dice, mire, esto me frustra cuando aquí me cuesta hacerle entender algo. A ver, para entender bien lo que usted está diciendo. La importancia de los incentivos, por ejemplo. La gente obedece a incentivos. Pensar que todos actúan porque sí, porque son buenos o malos, no es así. Un empresario va a invertir más si ve que es un buen negocio invertir. Una persona va a pagar los impuestos si ve que los castigos que recibe si no paga son grandes. Ese tipo de cosas, esa lógica de los incentivos, creo que todavía nos falta digerirla en la coalición y yo trabajo día a día para que eso pase. ¿A quién más le cuesta digerirlo? ¿A los sectores más de izquierda? Hay de todos. Yo no lo pondría exclusivamente en la izquierda, pero sí, la izquierda tiene, yo lo he dicho alguna vez en una entrevista, una fe muy grande en el Estado y muy poca fe en el sector privado. La derecha le pasa lo contrario. Yo creo que hay que tener... ¿Fe en ambos lados? No, al revés. Dudar de ambos y regularlos bien para que funcionen bien. ¿Comparten todo su concepto de la gradualidad, ministro? Sí, yo creo que la gradualidad se ha sentado fuerte por varias razones. Hay una razón de platas. Si algo tiene la coalición, y esto cruza de todos a todos, que somos muy responsables.
Y lo peor que podemos hacer es ofrecer cosas que no se pueden sostener en el tiempo. Y por lo tanto, por ejemplo, el avance en gratuidad tiene que ser tal que estemos seguros que no vamos a devolvernos nunca. Y eso por eso es gradual. La otra razón tiene que ver con aspectos políticos y técnicos. No podemos hacer todo al mismo tiempo. Uno no construye un país en 4 años. Ni siquiera lo reconstruye. Se demora décadas. Ahora, costó al menos un año que esta administración se diera cuenta de eso, porque tal cual como lo dijo su amigo el ministro Nicolás Izaguirre, aquí había una pretensión que resultaba muy ambiciosa cuando se dieron cuenta de que todo era más complejo. A ver, el programa de gobierno es súper ambicioso. Y yo creo que eso lo reconoce cualquiera. Pero también es un reflejo de la sociedad que quería hacer las cosas distintas a como venían haciéndose en Chile durante mucho tiempo. ¿Y le parece un defecto que haya sido tan ambicioso? Bueno, después de la batalla todos somos generales, o el lunes todos somos entrenadores de fútbol, sí, y no habría puesto a Messi a tirar el penal si fuese argentino yo. Pero pucha que es difícil hacer esa decisión ex ante. Y yo creo que el programa de gobierno refleja bien que Chile estábamos muy orgullosos de 30 años de gran progreso. Pero hay algo en Chile que todavía no cuaja bien, que es esto de las oportunidades. La gente no se siente partícipe del progreso como debiese ser. Dígame la verdad, ministro, más allá del fallo del Tribunal Constitucional, ¿a usted le gustó cómo salió la reforma laboral del Congreso? Porque de tantos lados distintos, en privado, se lo comentan a uno que a usted no le gustó y no le gustó nada cómo salió esa reforma. Yo creo que la reforma, dadas las restricciones que teníamos, salió como pudo haber salido, y creo que bien. Partimos, cuando con la ministra Rincón nos hicimos cargo de esta reforma, de un tipo de reforma que tenía muy pocos válvulas de escape por si habían problemas en la relación sindicato-empleador. ¿Sí? Y creo que logramos construir una serie de válvulas de escape para minimizar problemas si esa relación se hacía compleja. Una de esas válvulas sería, por ejemplo, los pactos de adaptabilidad. No, los pactos tenían que ver con otra cosa. Los pactos eran... Entonces, ¿cómo qué válvulas? Por ejemplo, cómo se terminaba una huelga. Nosotros cuando entramos, la huelga se terminaba solo si la directiva que estaba a cargo de la negociación colectiva decidía terminarla. Logramos convencernos entre todos, y esto fue, de nuevo, trabajo con el Congreso, ¿sí? Pero que tenía que haber una votación secreta por parte de la Asamblea cada ciertos días, de manera que ellos decidieran terminar la huelga. Porque la presión para un grupo chico de personas públicamente a tener una decisión así es compleja. Perfecto. Si la mayoría está por termina la huelga. Lo mismo pasa, por ejemplo, con volver a trabajar. Si alguien no quiere, está en huelga, pero se cansa después de un tiempo y quiere volver a trabajar. ¿Puede o no puede? En la legislación actual puede. En la ley que vamos a tener también puede. Cuando empezamos la discusión, no podía. Ya, esta es una reforma que se discutió harto. Usted la tasó, la olfateó, la miró, discutió, peleó, hasta que finalmente se convirtió en lo que se convirtió. Nunca vio venir un fallo del Tribunal Constitucional, se lo pregunto porque cualquiera que más o menos entendía un poco sobre esto, decía, ojo, que esto puede efectivamente pasar por el Tribunal Constitucional, porque nos podemos encontrar con una realidad como esta, que la titularidad para negociar no la tienen los sindicatos, sino que lo tienen los trabajadores. Un hombre que además ha trabajado en este ámbito durante tanto tiempo como usted, ¿no solo sospechó que podía eventualmente sufrir un revés como ese? A ver, yo no soy abogado, pero consulto a muchos abogados, y era un riesgo. Era relativamente probable que se cayera una cosa que se cayó. Nosotros no nos sorprendió para nada que se cayera este tema de la extensión de beneficios por afiliación, que es una cosa media técnica, en la casa a nadie le va a interesar mucho, pero que era un aspecto relevante para fortalecer el sindicato. Pero tenía sus bemoles y por lo tanto no era tan sorpresa que se cayera. Que se cayera la titularidad como se cayó, y sobre todo la forma como está hecho el fallo, sí fue no una sorpresa total, pero bastante sorpresivo para nosotros. Especialmente porque es bastante intenso el fallo, en el sentido de meterse en muchos temas, de igualar grupos y sindicatos, cosa que no compartimos. Ahora, así como a uno le comentan, desde La Moneda, que a usted no le gustaba tanto la reforma laboral, menos le gusta el veto presidencial. El veto fue una decisión a ciegas que tuvimos que tomar. Y fue una discusión difícil en corto tiempo. Yo el primer día estaba a favor del veto, al día siguiente pensé, ¿sabe qué? No es buena idea el veto. Y fue una discusión de pocos días del equipo técnico en esto, pero al final hubo que hacer este veto básicamente porque habían demasiados riesgos, sin conocer el fallo, una cosa rarísima que hay que arreglar en nuestra legislación. Sí, porque lo obliga a tomar una decisión antes de sin conocer el detalle del fallo. Y la verdad que ex post, de hecho, la presidenta decidió, pero le propusimos al final este camino. Fue bueno vetar esta parte, porque quedaba un riesgo muy grande acá. Sin el veto,
podía suceder que un grupo negociador, algo que es un grupo de personas que puede no existir un tiempo más en una empresa, pudiese negociar cosas con el empleador que fuesen permanentes y que son básicamente estos pactos, que son, para la gente en la casa, es poder negociar cosas que la ley prohíbe hoy día, pero que permite si uno las negocia. Ok. Y eso estamos entrando a un tema más complejo, en que hay que tener mucho poder de lado y lado para poder ser muy responsable en lo que se negocia. Ya. Una cosa es la reforma laboral, la otra el salario mínimo, y también lo que permanentemente se viene diciendo es que a usted, ministro, le han doblado la mano en ambos casos, que a pesar de sus opiniones finalmente se ha terminado imponiendo una opinión más bien política, en el caso particular del salario mínimo, de la opinión que tiene la izquierda, y en el caso de la reforma laboral de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo responde usted frente a eso? ¿Siente que de alguna manera le doblaron la mano? ¿Que a usted no le gustaba la gradualidad en el salario mínimo? No, sí me gusta. O sea, a ver, dejen ponerlo todas las cartas sobre la mesa. A ver. Yo negocié con la CUT, con mi equipo, con la ministra Rincón, estuvimos en esas negociaciones, y ellos no tenían ninguna preferencia, yo sabía, por un acuerdo de más de un año. Y llevamos lo que nosotros le ofrecimos a la CUT como último esfuerzo, lo que llevamos al Congreso, pero nos encontramos con una demanda muy, muy grande por tener un acuerdo a 2 años. Y lo que dimos al final, y el acuerdo que tuvimos, no es muy distinto al acuerdo inicial, pero dura 2 años. ¿Y por qué no es muy distinto? Porque es en escalones y no de una vez. Y por lo tanto, el acuerdo final, del punto de vista del aumento del salario mínimo en términos reales, no es algo completamente distinto a lo que llevamos. Si es de 2 años, yo entendí muy bien que a la gente de la CUT no le gustaba esta idea, pero es la forma que tuvimos para construir un acuerdo en el Congreso. Y tiene de cosas buenas y cosas malas. Cosas malas tiene que 2 años significa que no sabemos las condiciones en 2 años más y nos podría quedar corto o largo. Podrían pasar las dos cosas. Perfecto. Pero sí nos despeja un tema por 2 años. Ahora viene la madre de todas las batallas para el ministro de Hacienda, que es la ley de presupuesto, y más una ley de presupuesto que se va a ejecutar luego, al año siguiente, en un año que es electoral. En época en que además uno quiere, me imagino que así usted lo está mirando, tener uno que sea más bien restrictivo y no tan expansivo, pero donde los partidos políticos más bien le van a pedir lo contrario. Dígame, ¿cómo se hace cómo se discute en ese escenario político un presupuesto que es muy distinto a lo que los partidos le van a pedir? Bueno, con mucha paciencia, con mucho poder de conversar con todos y tratar de convencerlos del porqué. La verdad es que como gobierno tenemos una guía fiscal muy clara. Un poco técnico esto del balance estructural, de ir mejorándolo gradualmente, pero eso ya está bien asentado y tenemos que hacer un presupuesto que esté en línea con eso. El riesgo de no cumplir la palabra en esto es muy grande. Ya, está bien, pero nada más no le toca un presupuesto al ministro, le tocan 2, porque los 2 siguientes años son electorales. Y si el próximo es electoral municipal, electoral, le va a tocar discutir los 2 siguientes presupuestos de una manera que es compleja. Déjeme agregar una cosa. Ya pasamos uno, ¿no? Que es importante, Juan Manuel, que ya hicimos el para este año. El que para este año. E hicimos un ajuste en enero, la presidenta estuvo completamente de acuerdo con este ajuste, en año electoral. Ya fue una muestra que tenemos mucha solidez fiscal y responsabilidad. El ajuste que hicimos en enero le pega al gasto de este año. Y lo que nos queda difícil, estoy de acuerdo, es un presupuesto para el próximo año que también es de elecciones. Ya, porque se va a volver a instalar la lógica de, digamos, ganamos con déficit o perdemos con superávit. ¿Se acuerda usted de esa famosa frase? Bueno, perdimos con un déficit muy grande y con un aumento de gasto muy grande. Ya, no okay. Garantiza nada despeinarse, soltarse las trenzas y hacer una gran expansión. Fíjese que el año 2009, el año de las elecciones de gobierno de la primera presidenta, se hizo por razones macroeconómicas, no por razones electorales, una expansión fiscal importante. Esa discusión presupuestaria sucedió antes de la crisis. Vino la crisis de 2008-2009. La crisis subprime de Estados Unidos. Y ahí se hizo una expansión fiscal muy grande. Y por lo tanto, lo que sucedió con la política fiscal para la elección es muy distinto a lo que la gente recuerda. Y de hecho fue una expansión fiscal grandísima. Creció el gasto 16,5%. Así es, y que muchos lo adivinaban como la lógica de la política contracíclica. Ahora déjeme preguntarle que algunos también ya empiezan de inmediato, ministro, como querer echarle mano a los 23.000 millones de dólares que tenemos ahorrados fuera y que dicen, no todos, pero de repente un poquitito para acá y gastar un poco más en un año electoral. ¿Esa plata la van a tocar? Está la posibilidad de usar parte de eso. ¿En qué? Pero no para gastar algo distinto. Nosotros hoy día gastamos más de lo que tenemos como ingreso. Partimos con un déficit. Todos los años tenemos que partir a los bancos, afuera de Chile, adentro de Chile, a pedir plata. El fisco hoy día se endeuda. Y en vez de endeudarnos tanto, podríamos usar parte de estos ahorros.
pero no significa usar estos fondos que vamos a gastar más. El gasto está dado por nuestra regla fiscal, por nuestro compromiso de gradualmente ir bajando el déficit que tenemos. Si se toca parte de esa plata, aunque sea poquitito, no va a ser para gasto corriente. Porque... Va a ser para el gasto, la plata, no hay nada más fungible, nada más que se confunda que la plata, el aire probablemente, Sí, y el claro. agua. Eso es más fungible solamente. La plata que entra un pozo, ese pozo financia gastos de capital, gastos Sí, corrientes, pero uno los sabe que sueldos si el de cada presupuesto, uno. el presupuesto se incrementó, se expandió un poco, no es lo mismo que se haya expandido por una razón puntual que por una razón permanente, como por ejemplo Por supuesto. gratuidad al 100% de la educación. Por supuesto. Usted... Por eso hay que tener tanto cuidado con cualquiera de estas expansiones que son permanentes, porque hay que estar seguro que uno las puede sostener financiar en el tiempo. Los sucesivos anuncios para reactivar el país, dígame la verdad, ¿siente que han funcionado o todavía le ha costado asentarse para que resulten? Porque hemos tenido varios, mire, estuve anotando, impulso a la inversión privada, hubo un anuncio reactivador, después tuvimos uno de capacitación, otro de productividad, hemos tenido varios, pero aún así uno siempre sigue escuchando y va leyendo en la prensa económica, sobre todo los fines de semana, harta crítica porque dicen, se quedan las palabras, pero la verdad es que no se está notando realmente. Estamos haciendo muchas cosas en el Congreso y en la realidad hoy día acabamos de firmar un crédito con el BID, por ejemplo, para poder financiar proveedores de crédito no bancarios, para que le compitan a los bancos. Esa es una de muchas de las medidas que tomamos en la agenda de productividad. Aquí no hay ninguna bala de plata, como decía el llanero solitario. Sí. No existe una cuestión que hay que trabajar cada día en distintas medidas para ir avanzando. Hay que trabajar en la confianza, hay que trabajar en la política macroeconómica, tener ordenada la casa, y todo eso nos va a ir sacando. Ahora, me hubiese gustado ir más rápido, sin duda, pero aquí estamos teniendo un shock externo, problemas en el mundo. Hemos visto lo que pasó en Inglaterra estos días, el precio del cobre, la verdad es que ha estado fluctuando un poquito sobre $2, eso tiene grandes efectos en Chile, y eso nos hace la tarea un poco más difícil, pero hay que esforzarse el doble. Tengo una gráfica, no sé si la puedo mirar por lo menos rapidito, señor director, porque creo que nos ayudan a entender también un poco este contexto del que nos describe el ministro. Primero, el crecimiento de la economía chilena, que lo hemos visto en los últimos años, que ha estado en el 2015 en 2,1, lo hemos visto ahí 2016 1,7, y que es básicamente los cálculos que se hacen y las proyecciones que se hacen también hacia adelante. Pero me gustaría que miremos también el Producto Interno Bruto a nivel mundial, donde los cálculos que hace la OCDE para este año, 2016, de 3% y 2017 de 3,3%. Solamente para darle un contexto, ¿no? Y si es posible veremos la proyección de inversión, que también creo que es bastante útil, de 2,4%, pero después para el 2017 baja y de 0,9%. Y por último, si es posible que nos quedemos también, ministro, con la tasa de desempleo, solamente para completar esta realidad de lo que hemos tenido desde el 2012 hasta el 2016, que nos va mostrando la evolución también que ha tenido el empleo, que vamos viendo que se mantiene en torno al rango del 6,5%. Ahora, sin embargo, y a pesar de esto, ministro, se dice que este gobierno apunta a ser el que va a tener el más bajo crecimiento económico desde el año 90. Y de hecho, el mismo presidente del Banco Central, yo sé que a ustedes se lo han recordado más de alguna oportunidad, dijo que sería autocomplaciente echarle la culpa a factores externos y habló de factores autónomos o... como creo que fue esa la palabra exacta que utilizó. Fue el primero, después se habló más de confianza. Exacto. ¿Tiene identificado usted esos factores? No, por supuesto. Por ejemplo, hay muchas de las reformas que hemos hecho en el gobierno que tienen efectos de corto plazo que es bueno reconocer, que son complicados de digerir para el sector privado. Cuando uno sube los impuestos, como los subimos en Chile, con razones muy buenas, dar mejor educación y ojalá gratuita para el mayor número de personas posibles en Chile, quiere decir que tiene que juntar plata para financiar eso. Pero cuando uno sube los impuestos, bueno, hay un empresario, hay una persona que está pagando esto. Y esa persona puede decir, pucha, con estos impuestos mejor postergo un poco este proyecto de inversión. Y por lo tanto, hay aquí un problema temporal de los beneficios de lo que estamos haciendo y los costos de lo que estamos haciendo. Los costos se pagan bien luego. La gente siente, por ejemplo, la reforma tributaria. Los beneficios se demoran un tiempo en verse en crecimiento. Nos va a tomar bastante tiempo que nuestros estudiantes, que van a estar mejor educados, bueno, puedan aportar a la producción de Chile. Ese tema, que ha estado estudiado por el Fondo Monetario, por muchos, muestra que lo que estamos haciendo como gobierno es bien valiente, en el sentido de que son reformas que les toma tiempo en tener el dividendo político y por eso muchas veces no se hacen. Ya. Eso explica también el que la mayoría de la gente también esté evaluando más la reforma, porque esto no tiene que ver solo con el mundo empresarial. Se lo pregunto porque usted una vez dijo, hace un tiempo le leí una entrevista, de hecho noté la frase, que el rol de un gobierno es compatibilizar y gobernar para las mayorías, pero si uno mira mayoritariamente la gente en las encuestas, no muestra respaldo a la reforma.
Depende cuál. Hay algunas que tienen mejor prensa, otras tienen menos prensa. La culpa no es de la prensa. No, mejor o peor. No estoy diciendo que estás diciendo. Está bien, pero que tenga mejor o peor prensa, digamos, es más bien, es como ustedes las presentan ante la ciudadanía. No, por supuesto. Y no es fácil explicar lo que hemos hecho en algunos ámbitos. Y nos hemos enredado en discusiones también que no ayudan mucho. Pero la verdad, cuando uno hace una reforma tributaria, por ejemplo, es muy difícil que la gente le guste. Solo en Chile se nos ocurrió vender, creo, como algo que iba a ser popular, hacer una reforma tributaria. Siempre se hacen como a empujones. La reforma educacional ha tenido tirones para allá y para acá, pero es fundamental. Lo que hicimos con carrera docente, que hoy día los profesores tengan un mucho mejor sueldo de entrada, que tengan un perfil de sueldo en la vida que sea más o menos predecible, que dependa de su propio rendimiento, que los evalúen. Son cosas que en otros países provocan protestas con muertos. Sí, no, está bien, pero... En México hace una semana. Si lo ponemos en ese nivel, claro, evidente, pero ministro, a los profesores no les gustó la reforma, a los estudiantes no les gusta la reforma, a las universidades no les gustó la reforma y hemos tenido una parte de los sectores educacionales de colegios que tampoco les gustó la reforma. Cuando no le gusta a nadie, ¿no será que el problema es la reforma? Los profes, yo creo que les gusta la reforma. ¿Les hubiera gustado más? Sí, probablemente pero contentos no quedaron, salieron a celebrar las calles, a destapar champaña tampoco. Pero salieron a protestar y hicieron un paro bien largo. Había un grupo que estaba bastante descontento, pero yo creo que había un grupo amplio que abrazó la reforma. De nuevo, le habría gustado más cosas, pero fue un esfuerzo que hace Chile único en la historia por mucho tiempo, de poner recursos nuevos para tener mejores profes. Los estudiantes tienen un rol en la sociedad que yo siempre voy a defender, ojalá que sin paros y sin violencia, pero ellos empujan a la sociedad a pensar. Si uno dejara contento a todos los estudiantes, yo estaría preocupado de qué estábamos haciendo. Ministro, y los rectores tienen toda la razón de pujar por sus propias plata. Okay. Pero creo que al final del día, y esto parte la próxima semana, ¿no? La reforma de educación superior, va a ser una oportunidad única para mejorar nuestro sistema universitario. Tenemos un sistema universitario que tiene la mitad de la gente en CFT-IP, en institutos profesionales, en centros de formación técnica, la mitad en universidades. ¿Queremos eso o queremos un balance distinto? Tenemos muchos cabros hoy día que no están en las universidades del CRUCH. Queremos que las universidades estatales crezcan un poco más, por ejemplo. Son discusiones que son súper profundas e importantes de hacer. Vamos a ver cómo será en el Congreso cuando llegue ese proyecto que tiene que ingresar en estos días. Me quedan un par de preguntas solamente para finalizar, que son preguntas prácticas. Al menos una, la otra un poco va a ser más retórica, pero hay un informe de la Biblioteca del Congreso que se conoció en estos días que dice que para incrementar el aumento de parlamentarios se requieren de 15.000 millones. Han aparecido propuestas y todo, pero todos los cálculos indican que al final, aunque los parlamentarios se bajen el sueldo, en fin, no llegan a los 15.000 millones. ¿El gobierno va a poner plata? No, vamos a tener que llegar a financiar el aumento de ellos con su plata. Senadores. Bueno, también nos va a llegar a los ministros, porque constitucionalmente los ministros, el sueldo de los ministros está atado al de los parlamentarios. En realidad al revés, pero sí, están juntos. Y por lo tanto, si bajamos el sueldo de los parlamentarios, no solo las asignaciones, sino también las dietas, también vamos a tener que bajar en algo los sueldos ministeriales para financiar esto. Pero bajando los sueldos, ¿se llega a los 15.000 millones? Y bajando las asignaciones, vamos a tener que llegar a ellas. El compromiso de todos, cuando se amplió el número de parlamentarios, fue que esto no significaba más plata en régimen. En régimen quiere decir que los nuevos sueldos, las nuevas asignaciones, hay que pagarlas desde el pozo que tenemos dedicado a la actividad parlamentaria. El senador Andrés Saldívar decía en la nota de Rodrigo Cid, los ministros de Hacienda se levantan con problemas y se acuestan con problemas. ¿Qué problema en específico a usted le ha quitado el sueño desde que es ministro? Bueno, primero quiero decir que Andrés Saldívar ha sido un gran apoyo en esta carrera. Él fue ministro de Hacienda en los 60. Así es. Y le tocaron tiempos bien difíciles también. Y toda su experiencia me la ha ido traspasando y ha sido muy útil. A ver, a mí me preocupan muchas cosas, pero lo que más me preocupa es que a veces nos cuesta entender que no se puede hacer todo al mismo tiempo y ya. Porque las cosas, los procesos requieren maduración, requieren conversación, requieren prueba y error a veces. A veces una cosa no queda perfecta, hay que volver a armarla. Y yo de nuevo entiendo que los estudiantes quieran todo ya, pero un país maduro hace las cosas paso a paso, va gradualmente avanzando a paso firme. No para atrás, para adelante, pero no se puede correr. Si corremos demasiado, se ponen las cosas peligrosas y hay que juntar, igual que una familia, los recursos que uno tiene con cómo usar los recursos. Ir al banco y pedir prestado no es solución. Nunca buen negocio. Ministro de Hacienda, muchas gracias por haber conversado con nosotros al comienzo del Informante. Que esté muy bien. Buenas noches. Vamos a la pausa comercial. A la vuelta conversamos con el Chapita Fuenzalida y también con Arturo Salá. Es el Informante, estamos de regreso de inmediato.
Estamos de vuelta en El Informante, vamos a hablar por supuesto de fútbol también, porque ha sido el tema que nos ha interesado a todos y vamos a conversar con el dirigente más importante del fútbol chileno, Arturo Salá, y con uno de los jugadores de la selección en un momento más. Antes, que es una pregunta que muchos están haciendo, esta generación es extraordinaria, pero ¿vienen jugadores detrás de ellos, más jóvenes? Esta era la selección que tenía más promedio de edad de todas las que participaron en la Copa América Centenario, y la pregunta es bastante lógica. ¿Tenemos jugadores que estén preparados para eso? Franco Ferreira se hizo esta pregunta también. Esta es su nota. No estamos soñando, es verdad. Chile, la roja linda y querida, es más campeona que nunca en la Copa América Centenario. Gracias, Dios mío, por ser testigo y volver a vivir otro título maravilloso. Sí, lo habrá notado, las imágenes y el vibrante audio de Cooperativa no corresponden al mismo evento, pero tiene ese ejercicio una explicación. Si nosotros no aprovechamos este envión, se nos va a olvidar pronto. El hockey en patín, por ejemplo. Triunfo mundial en el 2006 y pare de contar. ¿Podrá ocurrir eso en nuestro hoy laureado fútbol de selección? ¿O hay un recambio que asegure un futuro prometedor? Hoy en la selección adulta somos los mejores, pero no es la realidad en las selecciones menores. La estadística dice que somos los novenos o los décimos. Pero eso no significa que con los de Pizzi termine todo. Hay jugadores tan o más buenos de los que tenemos en este momento. En formación. Escudriñando en lo más profundo de nuestras siembras de barrio existe una veta brillante, pero hay que trabajarla. Dice Emblemático busca talentos de la UC que tiene una decena de sus descubrimientos en el equipo campeón de América. Prácticamente no hay entrenamiento. No tienen la capacidad esas regiones donde vamos de hacer entrenamiento formal, digamos. Y lo dirige una persona a veces de buena voluntad. Formar un deportista de élite no es tarea imposible, pero no es tarea fácil. Y hacer políticas deportivas que sean perdurables en el tiempo y que pasen a ser filosofías de un país, menos. La materia prima está, dicen los conocedores. Lo que el país no tiene aún del todo montado es la industria, por llamarlo así, donde trabajar esa materia prima. Ahí donde las áreas tienen que funcionar. Los clubes, la NFP, nosotros como selección. Escuelas de fútbol que no duren 6 meses. El Instituto Nacional del Deporte tiene muchos planes de desarrollo con políticas de fútbol y que duran 6, 7, 8 meses y que a mí me gustaría que fueran más perdurables en el tiempo para sustentar el crecimiento. Y es que es la interrupción del trabajo la que va minando la aparición del recambio. Porque el trabajo del fútbol joven es un trabajo de mucha paciencia. El Gary Medel, pongamos un caso que es emblemático, yo lo veo a los 9, 10 años y debuta a los 19. O sea, son 10 años de espera y de una lotería en el fondo porque en 10 años pueden pasar un montón de cosas, sobre todo en las edades que ellos se desarrollan. Si la pregunta es, ¿tenemos recambio? Tenemos recambio, pero esos recambios es con tiempo, no hay que apurar a los jóvenes. Sobre todo porque no es fácil asegurar que todos los jóvenes con condiciones lleguen a lo más alto. Es un mayor número que no se concreta a aquellos que se concretan. Temazo el que nos plantea Franco Ferreira en su nota y se lo vamos a preguntar de inmediato a Arturo Salá, quien ya vamos a empezar a ver en pantalla y nos acompaña también en la conversación esta noche aquí en El Informante. Aprovechamos también de saludar a José Pedro Fuenzalida, que va a conversar con nosotros en los próximos minutos. A ambos les queremos agradecer. Arturo Salá, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Y quiero saludar también a José Pedro Fuenzalida, si es posible, al Chapita Fuenzalida, que entiendo que ya está ahí ubicado en su casa, para agradecerle el que converse también en los próximos minutos con nosotros. Chapita, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, todo muy bien por acá. Bien, pues contigo vamos a conversar en un momento más. Antes un par de preguntas a Arturo Salá y voy a partir, Arturo, con esto que yo decía al comienzo de este bloque. Tenemos la generación de recambio para la siguiente, no es que estemos desechando esta, pero sabemos que tiene desafíos la Copa Confederaciones, luego el Mundial de Rusia, donde todos esperamos estar presentes ahí, pero luego la vida del fútbol sigue, ¿no? Y quisiéramos que estos triunfos se fueran reeditando. ¿Se está trabajando para tener generaciones que, digamos, en lo sucesivo sean igualmente talentosas? Bueno, primero que nada, decirle que estamos con una sensación de alegría y satisfacción de lo logrado, creo que es lo que sienten los 17 millones de chilenos. Y respecto a su pregunta, pienso que tenemos en esta generación jugadores con mucha experiencia, con mucho talento y que el Mundial de Rusia está de aquí a 2 años. De manera que en el intertanto yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte para lo que usted dice, que no sea traumático. Yo pienso que en esta Copa América Centenario una arista importante que se ha mostrado que también se insinuaron jugadores jóvenes que pueden empezar a darnos esa posibilidad de que esto sea en forma
subliminal y este recambio no sea violento, sino que las participaciones de Castillo, de Rocco, del mismo Pulgar y la ampliación del universo de jugadores que utilizamos en esta Copa Centenario, yo creo que hacen ver con tranquilidad este recambio que tiene que producirse en forma natural, ¿no? ¿Qué diría usted, Arturo, que es lo más meritorio que tiene esta selección? ¿Qué es lo que, por lo demás, uno debiera heredar a las siguientes generaciones? ¿Qué es lo más meritorio que tiene? Y que sea heredable, por supuesto. Bueno, yo creo que antes que nada han ratificado que es una generación de jugadores que tiene un talento excepcional, una selección que tiene un nivel técnico también más allá de lo común. Lo han demostrado en todas las instancias en que han participado, incluso en aquellas en que el resultado ha sido adverso. Pero fundamentalmente esta Copa Centenario, yo creo que aparte de ganarla, lo importante es la forma. Yo creo que el equipo lo ganó de una forma muy limpia, con muy buen fútbol. Yo creo que la selección siempre hizo buen fútbol y siempre con buenas armas. Yo creo que eso hay que señalarlo, hay que destacarlo, porque los valores en el fútbol son muy importantes. Es una herramienta socioeducativa tremenda el fútbol, que tenemos la responsabilidad de que nuestra juventud tenga en nuestros jugadores un espejo digno de imitar. Yo creo que eso que hizo la selección en esta Copa América Centenario fue notable. Base del esfuerzo, del sacrificio, de la honestidad, etcétera, ¿no? ¿Y usted qué mérito le atribuye también a Pizzi en el triunfo en esta Copa? Se lo pregunto porque además parte un poco accidentado, pero finalmente igual consigue la victoria y de la mejor manera. ¿Qué mérito le atribuye usted a él? Bueno, tremendamente importante, porque él le tocó asumir una transición que no era fácil. Este es un equipo de jugadores de jerarquía que había logrado lo máximo, de manera que su asunción era muy riesgosa. Él la asumió en propiedad, creo que rápidamente se involucró en las necesidades del equipo, y él planteó todos los partidos, no solo de esta Copa América Centenario, en muy buena manera, y yo creo que ha sido muy bien recepcionado. Ahora, en la clasificatoria, en la primera parte, acuérdese usted que jugamos con Argentina y con Venezuela, y lo hicimos de muy buena forma, jugando muy bien al fútbol siempre. Así que yo creo que lo de Juan Antonio ha sido un privilegio poder contar con él. Ahora, cuando usted dice se hacía cargo de un equipo de jerarquía, es una manera de decirlo, pero otra es un equipo que tiene una personalidad muy fuerte. Lo que se requería para una etapa como esta, después de la salida, digamos, tan traumática de Sampaoli, era más bien un técnico, desde el punto de vista, si se quiere, de la personalidad más de bajo perfil, que en el fondo entendía que se hacía cargo de esta selección de jerarquía o de personalidad fuerte. Yo creo que es una suma de características que tiene que tener un entrenador para estar en una selección de este tipo, ¿no? Un entrenador que haya vivido las mismas cosas que han vivido estos jugadores. Juan Antonio Pizzi, como jugador, usted sabe que tiene una trayectoria impecable en los más grandes clubes. También como director técnico ha tenido experiencias importantes, y yo creo que todas esas características hacen que él tenga la idoneidad para el trabajo que no es fácil, y lo ha hecho muy bien por lo menos. Ahora, dígame, en su mirada como dirigente, en su mirada como conocedor del fútbol durante todos estos años, ¿cuál diría usted que fue el mejor jugador que tuvo la selección? Es complejo, bueno, yo sé, pero vamos. Es difícil para mí sacarme el buzo del entrenador. Recuérdese usted que yo sí, por eso. Tuve casi 30 años dirigiendo, y yo creo que un entrenador o alguien de fútbol siempre tiene que hablar en términos colectivos. Yo creo que todos, la gracia para que un equipo funcione como funciona la selección es que todos estén bien y en el mejor momento al mismo tiempo. Cuando hay 5 o 6 que están bien y hay 5 o 6 que no están en su nivel, el equipo no funciona. Yo creo que la gracia que tuvo esta selección es que siempre, y fue de a poco, logró el máximo nivel en todos sus jugadores al mismo tiempo, y eso logró que seamos campeones nuevamente de la Copa América Centenario. Al margen del puesto que le toca ocupar ahora y del que usted, digamos, y en el lugar en el que usted se encontraba el año pasado, ¿qué triunfo disfrutó más? ¿La Copa del 2015 o la Copa del 2016? Esta se la hago más fácil, entonces, esta pregunta. No, indudablemente que esta Copa, digamos, mi responsabilidad eran mucho mayores. Yo la Copa anterior la vi desde afuera, en ese momento estaba en mi casa,
Me tocó hacer un trabajo técnico para la Copa América, donde me involucré desde el punto de vista técnico con una invitación que me hizo Conmebol para el análisis técnico, de manera que la vi desde un punto de vista mucho más neutral de lo que me toca vivirla en este año. Fue con mucha responsabilidad, fue difícil, fue tensionante, pero a la vez cuando las cosas cuestan, cuando se logra el objetivo se disfruta mucho más, ¿no? ¿Siente que esto de alguna manera ayuda a despercudir también la crítica que algunos hicieron desde Latinoamérica al triunfo de la selección el año pasado en la Copa América en medio de los escándalos que luego estallan y que terminan por afectar directamente a la dirigencia del fútbol chileno? ¿Este triunfo ayuda a despejar ese cuestionamiento, ese manto que algunos intentaron poner sobre el fútbol chileno? Mire, yo pienso que no hay que mezclar las cosas. Una cosa es el mérito deportivo que tuvo la selección, que fue inobjetable, el de la selección del 2015, y ganó derechamente la Copa en la cancha y en buena lid. Y otra cosa son todos los problemas administrativos y de tipo irregular que se vivieron en la dirigencia del fútbol. Sí, pero aunque a pesar de que uno quiera despejarlo, quiero decirle que en el partido de Chile-Bolivia, bolivianos y también peruanos que estaban en el estadio, yo lo presencié ahí, le gritaban permanentemente a Chile, y no solamente le gritaban, le mostraban el letrero y decían: esta copa sí que no la vas a poder comprar, a diferencia del año anterior. Bueno, eso es producto de las irregularidades, por eso digo que cuando yo hablo, y a veces se ha malinterpretado, cuando hablo de los goles con la mano, me refiero que esto ha sido logrado en buena lid, con buenas armas, sin ningún tipo de problemas, ni adentro ni afuera de la cancha, y eso yo creo que es muy importante, porque no solo ganar, como lo repetí, sino la forma en que se gana, creo que es realmente una cosa trascendente, ¿no? Le quiero agradecer estos minutos. Antes de terminar, déjeme hacer una pregunta por lo menos del campeonato nacional. ¿Tenemos claro cuándo y cómo es lo del campeonato nacional o no? Porque tenemos, digamos, muchos signos de interrogación por ahí. No, sí está claro, se va a mantener el formato que existe, pero con el compromiso en el corto plazo reformar. Se van a hacer las reformas con más calma, porque hay muchas aristas que complejizan la posibilidad de cambiar sobre la marcha y en un tiempo muy breve. ¿Cuánto parte? Parte el 24 de julio. Perfecto. Don Arturo Salas, le quiero agradecer estos minutos de conversación con nosotros aquí en El Informante. Muchísimas gracias. Muy amable a usted por la entrevista. Bueno, ahora aprovechamos de conversar entonces con José Pedro Fuenzalida en Propiedad. Te saludamos nuevamente. Chapita, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Déjame preguntarte primero, en tu manera de pensar, ¿cómo explicarías la mentalidad de esta llamada generación dorada de la selección chilena que les ha permitido obtener estos 2 triunfos consecutivos? Creo que una mentalidad un poco irreverente de no tener límites. Son jugadores que crecieron con esta mentalidad ganadora desde un inicio, desde que salieron con 16 años, 17 años a primera división, que querían ganar todo y que hoy día creo que siguen con esa misma mentalidad. Van 10 años de profesionalismo con la misma gana, de enfrentar cada desafío y eso un poco ha hecho que esta selección gane lo que ha ganado. ¿Crees tú que de alguna manera las críticas que en algún momento puntual recibieron los terminan por fortalecer? Que creo que hay tipos de críticas. Yo creo que cuando son las críticas futbolísticas con fundamentos de tácticos que uno puede tomarlo de buena manera. Creo que en este caso hubo mucha crítica más por la persona, porque ya habían jugadores que no servían o que no estaban en su momento. Entonces creo que eso un poco fue un golpe duro también para los jugadores, para el equipo, pero también dio la sensación en el grupo de que teníamos todo para revertirlo. Creo que teníamos la arma y solamente faltaba un poco hacer un buen partido que nos diera la confianza para hacer lo que hicimos finalmente. ¿Cómo es la relación con el entrenador? ¿Cómo funciona el camarín por dentro? Te voy a tener que preguntar esas cosas porque me imagino que además es parte de lo que a la gente le gustaría saber. Te propongo una muy breve pausa comercial. Volvemos al tiro para seguir conversando entonces aquí en El Informante sobre este tema. José Pedro Fuenzalida ahí en cámara. Volvemos al tiro con él. Espérenos, ya estamos de regreso. Estamos de vuelta en El Informante, la tercera parte ya, en realidad, para conversar con nuestro invitado, a quien tenemos en el móvil, José Pedro Fuenzalida, con quien estábamos conversando hace algunos minutos. Gracias por acompañarnos, José Pedro.
¿Cómo ha sido la relación que ustedes tuvieron con este entrenador, que además es un entrenador que se tiene que hacer cargo casi de forma de emergencia de una selección exitosísima en un proceso que ya habían vivido con Sampaoli y ahí a la vuelta de la esquina con esta Copa América Centenario? ¿Cómo fue esa relación con Pizzi? La relación creo que obviamente empieza por conocerse bien. Él recién toma este grupo en las 2 primeras fechas eliminatorias de este año. No hubo mucho tiempo, pero creo que ahora la relación fue muy buena. Él entendió un poco el momento en que llegaba el grupo, supo manejar creo que los tiempos de entrenamiento, los tiempos de descanso y se armó al final una relación que terminó dando frutos porque creo que el equipo entendió qué era lo que quería el técnico y nosotros también entendimos qué era lo que se nos estaba pidiendo. Ahora, yo sé que la pregunta es un poco complicada porque te pongo una disyuntiva, pero ¿Sampaoli o Pizzi? Que creo que cada uno tiene su manera y también siento que Chile en sí ha tenido una continuidad de entrenadores que le han hecho muy bien. No podemos olvidarnos que un gran cambio que creo que sentimos los jugadores y también sintió la gente viene de hace muchos años con Bielsa, que planteó una nueva forma, que hizo que muchos jugadores que estaban en el medio local fueran a jugar al extranjero, quitó un poco esa distancia que había con el fútbol internacional y poco ha ido evolucionando. Creo que después con Jorge Sampaoli también fue un proceso con éxito en su primera Copa América, con creo que también un crecimiento en el equipo y hoy día a Juan Antonio le toca el tema de agarrar este grupo un poco más armado, pero también ha sabido manejarlo. Creo que son momentos distintos, son entrenadores distintos y cada uno te entrega un distinto mensaje. Ahora, llega en un momento complejo precisamente por todo lo que se vivió en la dirigencia del fútbol chileno y la salida, digamos, tan accidentada de Sampaoli. En medio de eso ustedes tienen que enfrentar este proceso que además no parte como ustedes hubiesen querido, con amistosos que se pierden, con partidos trabados, con un triunfo, digamos, cuestionado ante Bolivia. ¿Qué dirías que fue lo más difícil de esta Copa? Sí, como tú dices, no era fácil el momento del fútbol chileno actual, por todo el tema que había pasado con la dirigencia anterior, con los cambios que se estaban haciendo, con un nuevo entrenador que también repercute en lo que hace la selección, pero creo que todo fue formándose de a poco. Uno cuando piensa en preparar una Copa América también se hacen amistosos, hay un tiempo de adaptación de los jugadores de volver de sus clubes a la selección, también un periodo donde se vienen de carga fuerte de trabajo a prepararse de una manera distinta. Entonces creo que todo ese proceso el equipo lo fue absorbiendo, fue de menos a más, que era un poco lo que se plantea en este tipo de campeonatos. La idea es esa, de ojalá poder ir mejorando partido a partido. Y creo que el equipo y el cuerpo técnico entendió bien los momentos, el equipo fue mejorando partido a partido y se dio un poco lo mejor que nos podría haber pasado, de llegar de nuestra mejor manera a los partidos finales, que son donde al final se ganan los torneos. Los periodistas argentinos contaban que a medida que iba avanzando el partido frente a Chile, por lo menos según el relato de los futbolistas que se lo comentaron a algunos de estos periodistas, a medida que avanzaba ese partido empezaron a sentir el temor de perder otra final y además otra final frente a Chile. ¿Qué les pasaba a ustedes a medida que avanzaba el partido? ¿Qué te pasó a ti además en particular cuando expulsan a Marcelo Díaz? Sí, el partido de la previa tenía un poco esas sensaciones. Argentina llegaba con mucha presión por el hecho de las finales perdidas anteriormente y nosotros llegábamos con un cartel distinto. Nosotros veníamos de ganar la última Copa y teníamos obviamente el gran momento histórico de poder ganar un campeonato consecutivo. Entonces para nosotros eran muchas cosas buenas que podíamos lograr y la verdad es que sabíamos que a ellos podría costarle el tema de la presión. Durante el partido ellos, me parece, empezaron bastante bien. Era un partido bastante equilibrado, me parece también, y con la expulsión de Marcelo pudo haber sido un quiebre, pero creo que el equipo chileno se paró bien. Supimos ordenarnos dentro de la cancha, pudimos mantener el partido bastante parejo por todo ese tiempo y después la expulsión de Rojo por parte de ellos también terminó, creo que por equilibrar el partido. Y creo que después, a medida que fue avanzando, además de que existía un cierto cansancio, también creo que Chile estaba manejando bien el partido, por ahí sin ser tan profundo, había cierto control, siendo que en el otro lado también hay de los mejores jugadores del mundo. Así que creo que por parte de Chile el manejo del partido fue el correcto y se terminó llegando a los penales donde
bueno, el equipo chileno se hizo fuerte y nuevamente logró esta Copa. ¿Cómo es eso la designación de los penales? Porque a uno siempre le quedan muchas dudas, pero en particular sabe que hay quienes ofrecen, generalmente en otro equipo siempre elige el técnico. En este caso, ¿cómo se dio la lógica, la mecánica de definir quiénes iban a patear esos penales? La mecánica de los penales siempre es el que tiene confianza, el que se sienta mejor. Hay momentos donde uno puede llegar con toda la confianza y otros partidos que uno puede terminar muy cansado o no tanta claridad para patear un penal. Claro. En ese sentido creo que los jugadores fueron claros. Habían quienes querían patear y creo que los que lo hacen con convicción. Entonces, al final cuando se tienen ese tipo de jugadores también, que hoy día Chile cuenta con experiencia, jugadores que en este tipo de partidos, momentos, no se echan para atrás, creo que para nosotros es fundamental. Entonces, eso es lo que al final nos dio ganar nuestra segunda Copa América. Cuando llega el momento de los penales, ¿qué te pasó a ti? ¿Creías que iban a ser campeones? Cuando llega el momento de decir, ¿sabes qué? Llegamos a la etapa de los penales. Te lo pregunto porque, entre otras cosas, uno sabe que tiene puesto en el arco al mejor del mundo, o a uno de los mejores del mundo, como Claudio Bravo. Sí, yo sentía mucha confianza. Creo que estaba la tranquilidad de que habíamos hecho todo lo posible durante la Copa y en ese sentido el grupo podía estar tranquilo. Teníamos al frente un gran rival, habíamos logrado nuevamente llegar a una definición por penales y también está esa sensación de tranquilidad que lo habíamos hecho la vez anterior. Un año después se repetía, en ese sentido tenemos un gran arquero también que te transmite esa confianza, que es nuestro líder. Entonces no sé, a mí me transmitió eso, mucha seguridad, mucha tranquilidad. Y bueno, y después cuando uno se ve en el caso, cuando le tocaba patear al gato y que si hacía el gol salíamos campeones, son muchas sensaciones, o sea, una sensación de alegría, de orgullo un poco, de poder estar en ese plantel, ser parte de este equipo y lograr un nuevo logro histórico para nuestro país. ¿En algún momento dudaron del rendimiento del equipo? Ya te voy a preguntar qué les pasó con la tajada de Bravo, pero antes, durante el proceso de esta Copa, ¿dudaste tú del rendimiento del equipo? Yo sentía que había mucho por hacer. Si bien con Argentina el primer partido no hicimos nuestro mejor fútbol, habían pasajes del partido que lo hicimos bastante bien. Lo habíamos hecho con México en el amistoso anterior, el segundo tiempo con Jamaica, donde dominamos todo el partido. Entonces veníamos de partidos donde habíamos mostrado cosas, pero nos estaban faltando otras. Entonces a mí me parecía que con la importancia de los partidos que venían, el equipo esos errores los iba a suplir por un poco por jerarquía, por seguridad de los jugadores que tenemos y al final se dio la lógica de ir mejorando, de medida que el partido era más importante, había mayor convicción, había mayor concentración dentro del partido. Pero lo conversan entre ustedes. Creo que las partes buenas. Perdona, ¿lo conversan entre ustedes? Sí, se conversaba. Sabíamos que no estábamos en nuestro mejor momento, pero también había tranquilidad. El tema de las críticas nosotros las tomábamos. Sí, había autocrítica, sabíamos que no estábamos en nuestro nivel, pero también había crítica exagerada, sabíamos que se podía mejorar mucho, pero también faltaban partidos todavía para hacer un análisis completo de un poco de lo que se estaba haciendo. ¿Cuál crees tú que fue el momento más bajo del desempeño de la Copa América y, por el contrario, al margen, por supuesto, del momento de los penales, el punto más alto, futbolísticamente hablando, que tuvieron en la Copa América? Yo creo que el partido con Bolivia fue un poco el periodo más bajo que tuvimos, donde no encontramos nuestro juego. Creo que el primer tiempo de ese partido un poco no logramos hacer nuestro fútbol, no generamos ocasiones, un poco se notaba que nos faltaba algo. Ya después de eso creo que fuimos mejorando y bueno, el mejor partido fue el con México. Creo que ese partido en general fue muy bueno, un primer tiempo donde México no se generó ocasiones, donde nosotros concretamos y en el segundo tiempo creo que ahí ellos arriesgaron y nosotros fuimos muy contundentes. ¿Cómo es compartir para ti camarín con figuras como Alexis, Vidal, Bravo? ¿Qué te pasa a ti cuando quedas puesto, digamos, junto a ellos? Hay mezcla de sensaciones, pero obviamente hay admiración. Uno cuando se dedica a esta profesión sabe la cantidad de cosas que hay que hacer para llegar lejos, todo el esfuerzo que lleva y estar en un camarín con jugadores que han llegado a los lugares más altos del fútbol mundial, donde son
son nombrados como los mejores jugadores en sus puestos, para uno es un orgullo y obviamente toda la admiración hacia esos jugadores. Hace un momento conversábamos, más temprano aquí en el programa, sobre la generación de recambio que requiere el fútbol chileno. Ustedes son la denominación de la generación dorada, pero al mismo tiempo han empezado a aparecer ciertas preocupaciones sobre si vienen en el camino jugadores equivalentes a ustedes. ¿Cómo estás viendo tú las generaciones inferiores en el fútbol chileno? Yo creo que hay jugadores de categoría que también están apareciendo, que tienen un poco el camino marcado por lo que ha marcado esta generación del fútbol actual, donde han llegado los clubes más grandes. Entonces creo que en ese sentido este grupo tiene cierta ventaja de que un poco el camino se ha marcado cuál es, o sea, el hecho de trabajar, de esforzarse al máximo y de intentar ser los mejores en lo que hacen. Este grupo lo ha demostrado y nosotros lo único que esperamos es que los jugadores jóvenes que un poco están viendo a esta generación jugar, que un poco tomen esa responsabilidad y obviamente traten de seguir un poco el camino. Yo creo que hay material, Chile siempre ha tenido buenos jugadores de fútbol y nosotros lo único que queremos es que esta selección siga creciendo a medida que pasan los años. Ahora, pero tú sientes sí que hay material, digamos, materia prima para poder reeditar generaciones de este tipo y proyectarlas en el mediano y largo plazo y no quedarnos solo con esta generación cuyos nombres ya conocemos, pero que los que vengan no necesariamente sean igual de talentosos. Eso es lo que uno espera. Yo creo que el fútbol es muy rápido, o sea, pueden haber generaciones. Claro. Nosotros tenemos en Católica a Jason Vargas con 18 años, con todas las condiciones y que uno espera que sea en el recambio. También tenemos a Carreño, que es un contención también con personalidad, con fútbol. Entonces yo creo que hay una generación de jugadores jóvenes. Hoy día Chile está con el tema del fútbol joven, creo, bastante fuerte, están apareciendo. Y nosotros esperamos que eso sea el recambio natural para esta selección y para el fútbol chileno. Dime, viene ahora, digamos, el siguiente desafío, que son la continuación de las eliminatorias, de las clasificatorias para el siguiente Mundial. Chile está ubicado cuarto actualmente, viene la siguiente fecha, además, como siempre, muy pegada. Pero ahora empieza de vuelta el siguiente desafío, porque el éxito dura, digamos, lo que dura la celebración, pero después hay que seguir reeditando esos éxitos. En ese camino al Mundial de Rusia, ¿cómo ves tú el desempeño de Chile, visto con quienes tiene que competir y luego, si es que logra clasificar, lo que va a representar a una selección como la nuestra, ganadora 2 veces de una Copa como esta, el tener que enfrentar una Copa del Mundo? Sí, obviamente, el tema del éxito en el fútbol dura muy poco. Hay que seguir creciendo. Creo que ahora viene otro desafío, siempre así. Viene la eliminatoria y yo creo que tenemos todas las armas para pelear esa clasificación al Mundial. Hay un grupo que está formado, tenemos partidos todavía por delante para lograr los puntos necesarios para el Mundial. Entonces creo que el desafío nuestro siguiente es claramente ganar todos los puntos posibles para lograr esa clasificación y después prepararse para lo que viene. Nosotros el otro año tenemos una Copa Confederaciones, al año siguiente un Mundial. Entonces vienen lindos desafíos, pero también hay que prepararse. Hay que saber que hemos logrado objetivos en estos últimos 2 torneos, pero hay que seguir ganando y creo que la mentalidad de estos jugadores hace creer que quieren seguir logrando cosas. ¿Hay alguna cosa que te haga ruido, que te genere temor en esas eliminatorias? ¿Algún equipo en particular que te parezca complejo de enfrentar? Para mi punto de vista, las eliminatorias de Sudamérica son las más difíciles de todo el mundo, o sea, porque te toca ir a jugar a altura, te toca jugar con calor, con condiciones que cambian de un día para otro. El hecho te toca ir a jugar a Paraguay, después te toca jugar acá, te toca jugar en Bolivia, en Ecuador, entonces son muchas las condiciones difíciles y además de lo complejo de los equipos. O sea, enfrentar a selecciones como Colombia, como Argentina, Brasil, Uruguay de visita. O sea, creo que hay muchos factores que hacen que estas eliminatorias sean las más difíciles y también yo creo que la confianza que transmite este grupo de jugadores de Chile también hace pensar que obviamente tenemos todo para poder clasificar. Con toda la sinceridad del mundo te pido respuesta frente a esta pregunta. ¿Pensaste que ibas a llegar a este nivel, a este momento y jugar de la manera en que finalmente el entrenador te ubica? ¿O pensaste que, bueno, puedo ser una alternativa para el técnico, pero no terminar siendo figura como finalmente ocurrió contigo?
La verdad siempre me había tocado estar en la selección un poco del lado más de afuera, jugando los partidos de selección local, siendo alternativa y también por la edad que tengo, bueno, 31 años, tampoco es muy viejo, pero un poco por el momento no pensaba que se me iba a dar una oportunidad como esta. Así que... ¿Y siente que fuiste la gran revelación? ¿Siente que fuiste una de las grandes revelaciones de esta selección en esta Copa? Es que, un poco claro, la gente no se esperaba que iba a tener la oportunidad. Yo tampoco lo esperaba. Yo sentía que podía ser un torneo donde podía tener más opciones, pero el fútbol es así, te da estos momentos y lo que más me pone contento es de poder haber aportado al equipo con lo poco que puede hacer y que nos haya dado este título que también para mí en lo personal es un logro tremendo porque había estado en la Copa anterior, no me había tocado participar, entonces esto es un poco, me queda una sensación distinta de poder aportar al equipo. Me quedan ahí un par de preguntas más sobre cómo ustedes miran también los cuestionamientos cuando dicen que no leen la prensa. Me gustaría preguntarte también, por último, cómo han interpretado ustedes lo que pasó con Messi. Tengo que hacer la última pausa, es bien breve, volvemos al tiro para conversar contigo. ¿Te parece? José Pedro Fuenzalida, el diálogo con nosotros aquí en El Informante. Pausa, ya regresamos. Último bloque del Informante, conversando con José Pedro el Chapita Fuenzalida. Gracias por mantenerte junto a nosotros. Déjame hacerte un par de preguntas ya para finalizar esta conversación. Muchos jugadores dicen que no escuchan, no leen la prensa y particularmente los comentaristas deportivos ni las críticas que se formulan, pero al mismo tiempo también siempre están como muy al tanto de las críticas que se les hacen y también de los halagos que se les formulan. ¿Cuánto cuesta en el fondo hacer oídos sordos a lo que se dice? Tanto lo bueno, pero particularmente lo malo. Sí, mira, el tema de la prensa es un tema difícil porque uno trata de estar un poco... hacer oídos sordos también un poco a lo que se dice, porque bueno, en los momentos malos las críticas son muchas, en los momentos buenos, al final todo es bueno, entonces creo que hay que saber mantener un equilibrio y el jugador un poco siempre va a saber lo que se está hablando. Es muy difícil abstraerse completamente porque está la familia, están los amigos, está el entorno, donde al final uno termina sabiendo todo lo que está pasando. Entonces, perfecto. Y uno sabe todo. Por las redes sociales hoy día todo se sabe en un segundo, entonces... ¿Y a ti te cuesta mucho mantener distancia? Creo que hay un manejo de la información al final. ¿Y te cuesta mucho mantener distancia de lo que se dice, tanto de lo malo como de lo bueno, digamos, tomarte todo con beneficio de inventario, o en el fondo, como cualquier ser humano, las cosas te duelen cuando son duras? Creo que todas las cosas que le pueden decir mal a uno en algún grado te pueden afectar. Si el tema es saber manejar ese momento y dejarlo pasar rápidamente. Entonces... creo que hay que tratar de absorber la información necesaria, saber un poco el momento en que uno está viviendo, pero creo que también dentro del marco del tema de información, de prensa, hay críticas que uno sabe que pueden ser constructivas y otras que no hacen nada más que criticar por querer destruir a la persona o porque no le cae bien. O sea, al final, en esto del fútbol... hay mucha gente que es fanática, hay muchos seguidores, hay mucha gente que habla para mejorar, otra gente que habla por hablar. Entonces, creo que uno tiene que saber qué es lo que te hace bien, qué es lo que no y manejar los momentos, nada más. Lo que sí es que se dice, y pareciera ser como casi una verdad revelada, en la interna del camarín de ustedes, es que a pesar de que son una generación tremendamente talentosa, que sabe, digamos, pararse en la cancha de una forma tremendamente armoniosa al momento de tener que desempeñar y desplegar los talentos, al mismo tiempo también dentro del camarín hay una lucha de egos. ¿Es mucho más de mitología que de realidad o efectivamente hay egos pero que saben convivir dentro de ese camarín? Sí, yo creo que al tener jugadores con la jerarquía que tiene hoy día el plantel de Chile, obviamente es un camarín con jugadores importantes, un jugador donde cada uno tiene su lugar y creo que el equipo sabe convivir con eso. Hay la verdad una relación muy buena en todo el plantel, las convivencias se hacen muy tranquilas, donde obviamente no todos somos amigos de todos, eso está claro. Hay grupos de jugadores que se conocen hace muchos años, hay otros que son más nuevos. Hay jugadores que les gusta estar más solos, otros en grupo, entonces creo que eso se ha entendido bien, el grupo lo está manejando de muy buena manera y un poco los que son líderes, los que son figuras saben manejar los momentos y un poco dejar los egos de lado. Sabemos que dentro de la cancha
son todos importantes y necesitamos también, y nosotros lo hacemos necesario, que la parte grupal en el camarín, en la concentración, también sea igual de buena. Para finalizar, ¿crees que fue una sobrereacción de Messi el renunciar terminado el partido? ¿Crees que es comprensible? ¿Crees que va a volver? Uno espera que vuelva. O sea, cuando el mejor jugador del mundo, si no está en su selección, entonces para nosotros sería una pena. Yo me imagino que es una reacción por impotencia, también hay una presión en Argentina por lograr títulos que no lo han podido conseguir. Y me imagino que todo eso afecta a los jugadores y uno también sabe lo difícil que es. Perfecto. Pero como jugador de fútbol y como admirador de Messi, lo único que esperamos es que él vuelva a su selección y obviamente vuelva a competir por ello. José Pedro Fuenzalía, te quiero agradecer muchísimo el que hayas conversado con nosotros esta noche aquí en El Informante. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Con el Chapita Fuenzalía concluimos entonces esta edición del Informante. Gracias a ustedes también por habernos acompañado durante esta noche. Nos juntamos la próxima semana. Que estén muy bien. Descansen. Buenas noches.